poi magari perché questa era tutta settimana. Sembra Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Vuelo 616. Al otro lado de la línea, como viene siendo habitual, hoy no nos tocamos, está el comandante Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel? Hola Pablo, hoy llevamos el avión con menos pasajeros de la cuenta, de lo que Eso. venía haciendo últimamente. Al A decir esti- con menos equipaje también, ¿no? Pero Sí, hombre, al estilo, vamos vacío el avión. al estilo COVID, que es sin pasajeros pero lleno de mercancía. Podríamos decir que era un homenaje a nuestros primeros programas, pero sería aprovechar las circunstancias. La realidad es que esta vez ha sido imposible cuadrar agenda, ¿verdad, Pablo? Sí, además que nos las prometíamos felices antes de irnos de vacaciones y parecía que íbamos a poder encontrar el ritmo porque la obra que tenemos hoy entre manos, Crisis de Identidad, pues una obra asequible, cortita, no han sido lo de otras veces que nos echábamos a las espaldas un par de tochales y claro, tardábamos tiempo en leerlo, ¿no? Pero aquí ha sido lo que viene a ser un problema de satisfacción de restricciones inconsistente. Es decir, que si tú dices yo solo puedo grabar por la mañana y el otro solo puede grabar por la tarde, pues o grabamos en diferido o no grabamos, ¿no? Bueno, ya habrá otras ocasiones que se han dado también, aparte de las cosas normales del día a día, circunstancias excepcionales. Ya habrá otra ocasión, pero no podíamos seguir demorando esto. Entonces mandamos desde aquí un saludo a nuestros compis, en especial a Víctor, que es el que más le ha costado cuadrar la agenda de última hora. El que se ha caído más a última hora. Pero bueno, aquí estamos, como decíamos, como hemos hecho también muchísimos programas. Tú y Exacto. yo, y es como arrancó esto y aquí seguimos. Así que por cierto, hemos cumplido aniversario en junio. Eso es, que se nos pasó un poco por Junio encima. 2021, para quien nos escuche en el futuro. Exacto, ya estamos en el cuarto año, ¿no? El Ujú. cuarto año editorial. Y bueno, pertenecemos a la red La Tecnología, que es así que hoy cumple 5 años. O sea que Hombre, con nuestro ritmo, pero nuestra constancia está ahí y ahí estamos, no nos caemos y seguimos. Que hay otros también que es como el champán. Viene boom, de repente después desaparecen, ¿no? Nosotros estamos aquí poquito a poquito a nuestras cosas, pero dándole contenido a nuestros fieles seguidores que están ahí. Además que son un número que siempre más o menos mantenemos constante. Son entre 200 y 300 personas que sabemos que, bueno, imagino que serán siempre los mismos, porque los números coinciden. Así que a todos vosotros, aquí estamos de vuelta. eso es, lo que es el tamaño de una boda. Mira, una idea. Podemos celebrar una vez y nos traemos a todos los oyentes. Que vengo de una prueba del menú de la boda de mi hermano y Vienes condicionado. ahí estamos. Bueno, pues tonterías al margen, ¿no? Y anécdotas al margen. Pues vamos a meternos en lo que seguramente ya le interesa al personal, que es dame cómics, ¿no? Y en eso, pues hoy veníamos con un deber, que era leer esta crisis de identidad, que como siempre, pues vamos a hacer una zona sin spoilers y otra zona con spoilers. Y en este formato ágil, en el que hemos obviado esas secciones de la pregunta del novato, etcétera, pues si surgen preguntas que a lo largo de este análisis de la obra, pues lo iremos entretejiendo dentro de lo que evidentemente, Manuel, tú puedes saber.
Sí, porque bueno, es que también la propia estructura del programa ha ido variando porque cuando arrancamos, digamos que había más lagunas Ujú. para afrontar las primeras obras. Pero en este caso del universo DC, como hemos sido bastante didácticos y hemos ido pasito a pasito viendo personajes, los más relevantes, la Trinidad, llegamos aquí en un punto óptimo para disfrutar de esta obra sin necesidad de conocer toda la continuidad de DC. Evidentemente hay referencias que los más cafeteros agradecen, pero que entendemos no dificulta para nada la obra. O sea, si seguís el ritmo más o menos que nosotros hemos ido marcando en el programa, que seguro que no, porque si os ha gustado no podéis estar esperando lo que nosotros tardamos en grabar, pero que es una obra que se puede disfrutar sin mucha historia, ¿no? Sí, aquí por recordar, para quien no nos haya seguido hasta ahora, pues de DC hemos tratado obras de personajes, digamos que te introducieron un poco los personajes, sobre todo, pues bueno, Superman, otra vez Hijo Rojo, sí, bueno, Hijo Rojo. Empezamos con Batman Largo Halloween, después creo que fue Superman el de Vine, aunque después le hicimos Eso es. también otro programa de Hijo Rojo, Wonder Woman de Renée Deliz, y ayúdame, después de la Trinidad, bueno, por Bueno, supuesto, Flash. además que van a tener referencias en este programa, en los capítulos que le dedicamos a la muerte y resurrección de Linterna Verde, Ujú. y también a la etapa inicial de Flash, de Wade, y el renacimiento de Geoff Jones. Y con esos 5 nos decidimos ya dar un salto a un evento. Evidentemente hay personajes muy importantes, de hecho en este cómic uno de los principales personajes que lleva casi además el rol de narrador, Ujú. Flecha Verde, Green Arrow. Green Arrow. Pero bueno, yo creo que era momento de hacer un poquito de Macedonia de personajes Ujú. para que ya también nos fuéramos familiarizando con un poquito todo este mundillo de personajes alrededor. Se nombran diferentes asociaciones de superhéroes, etcétera, etcétera, pero como digo, bastante disfrutable. Y después es que un cómic, ahora iremos viendo, en el que a pesar de ser un evento, curiosamente, comentábamos entre bambalinas, que es, ya voy a ir destripando mi opinión, mi evento favorito, siendo el evento quizás menos evento de lo que se suele esperar de un evento. Y una de las características es que los personajes secundarios son los principales, en este caso. Incluso algunos personajes de tercera fila, Ujú. que cogen todo el protagonismo, ¿no? Pero bueno, ya estoy quizás pisando demasiado el acelerador. Vamos primero con la ficha, ¿no? Venga, vamos a ir con la ficha técnica, vamos a ubicarlo un poquito en el tiempo. Esto es una serie limitada de 7 números, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 7. Sí. Y se publicó originalmente entre junio y diciembre del 2004. Estamos hablando de publicación en Estados Unidos, publicación original. Al guión está Brad Meltzer. Eh, Curiosamente, gustándome tanto la obra, yo no tengo otras obras de este autor, y investigando, documentándome, la verdad es que es más novelista, de suspense, de intriga y demás. O sea, que está bastante claro también, ¿no? Viendo los tintes de esta obra, que ahora hablaremos, ¿no? Y al arte, bueno, principalmente a los lápices, Rags Morales, que también creo que hace un gran trabajo, apoyado por Michael Blair y Alex Sinclair. Michael Blair en la tinta y Sinclair al color, que también ahora hablaremos algunas viñetas concretas en las que el color es bastante destacado. Y también me gustaría destacar, aunque no lo hacemos habitualmente, en este caso al portadista, Michael Turner, porque a mí las portadas de esta serie es que me encantan. O sea, me parecen increíbles. Y desgraciadamente, en su momento, cuando me quedé tan impactado, investigué y ha fallecido, creo, si no me equivoco, sobre 2008, y no vamos a poder seguir disfrutando de ese arte, pero ahí quedan esas portadas que me parecieron una auténtica pasada, ¿vale? Entonces ese sería el equipo técnico y la fecha de publicación. Dentro de lo que es la cronología de C, ¿dónde se ubica esto? Pues esto sería posterior a Crisis en Tierras Infinitas y anterior a Crisis Infinita, que es, digamos, la continuación oficial
se podría decir, de Crisis en Tierras Infinitas. O sea, está ahí en medio. Por lo que alguna mención haremos en el status quo, digamos, del universo DC en ese momento, y también un poquito de las repercusiones que tiene la serie, porque estamos diciendo que es un evento en el sentido de que no es una cosa así, un Elseworld, que se trata de una historia fuera parte, sino que está metida en la continuidad de DC, intervienen todos los personajes y esto tiene sus implicaciones. O sea, que habrá que hacer alguna pincelada, pero bueno, son más curiosidades que, como decía, cuestiones que te puedan evitar disfrutar de la obra en sí misma, ¿no? Yo creo que eso como ficha técnica ya estaríamos. Bueno, Sí, sí. en España, por supuesto, editado por ECC, ¿vale? El tomo que tengo yo es un integral que se publicó, salieron un par de versiones, cambiaba la portada. Hay uno que está una portada de un cuadro de la JLA con el cristal roto y manchas de sangre. Hay otra portada también muy icónica que se ven como los disfraces colgados como de perchas. Eso eran versiones integrales de CC. Sí. Y al momento de grabación de este podcast, lo más reciente es una publicación que hizo CC en España que se llama Crisis de Identidad XP, que es esta línea que está haciendo ECC de como intentar coger los grandes eventos. Ya lo ha hecho con Crisis de Identidad, si no recuerdo mal, con La Noche Más Oscura, y lo que hace es que te meten el evento y todos los tie-ins, series regulares relacionadas, etcétera, etcétera, y te meten unos tochos de bastante volumen y de bastante precio, con mucho material, eso sobre todo para los muy completistas, porque realmente si te pones a mirar comentarios de la gente sobre esas ediciones, concretamente con la de Crisis de Identidad, los comentarios que hay es que del material será coetáneo o tendrá relación, pero de todo el material adicional quizás 2 pinceladas pueden ser interesantes, el resto son cosas que no aportan mucho. Por tanto, al fin y al cabo lo que genera es tener una edición en el mercado que puede en un momento ser la única. Pasan ocasiones, no sé, ahora mismo no me atrevería a decir si esto está ocurriendo en este momento con Crisis de Identidad, pero por ejemplo también ha pasado en otros momentos con otras de las que he comentado. Y entonces, claro, obligan a que la persona que quiere comprarlo solo tiene esa edición súper tocha, súper cara y con material que quizás no le interesa. Bueno, estoy acordando del Flashpoint XP, que no lo he dicho, que Flashpoint, Pablo, para que te haga una idea, es un tomo la mitad de ancho que este Crisis de Identidad, y el XP son 4 tochos. Vaya tela. O sea, de un evento De 100 páginas que será. o menos, sacan 4 tochos. Bueno, no sé, quizás algún oyente que lo ha leído dice, pues merece la pena. Bueno, pues no lo sé, ¿vale? Pero a priori me parece una pasada, ¿vale? Pero bueno, eso también por contar un poquito cómo está ahora mismo a nivel editorial y de disponibilidad, ¿vale? Perfecto. Y con esto terminamos la ficha técnica, efectivamente. Pues ahora lo que nos queda es ir a contar un poquito de qué va esto, ¿no? La sinopsis, ¿no? Sí, vamos, no sé si tienes por medio la sinopsis de la obra. La oficial. Bueno, aquí tengo el cómic. Podemos intentar ver a ver qué es lo que dice aquí en la contraportada. Vale, te dice, el asesinato de uno de los suyos ha dejado destrozada a la comunidad superheroica de toda la Tierra. Nuestros campeones se reúnen para llorar a la víctima, abrazan a sus seres queridos y de inmediato empiezan a buscar el asesino por el mundo entero. Sin embargo, hay quienes ya saben quién es el culpable. Hace años, para proteger a la víctima de un supervillano, hubo unos héroes que se pasaron de las rayas. Ahora el secreto que han guardado durante tiempo va a hacer pedazos a la comunidad superheroica. Me parece una buena sinopsis, porque ni siquiera revela identidades de estas personas que se nombran. Incluso de hecho, imprecisa. Podemos incluso seguir esa línea nosotros y en esta zona sin spoiler, incluso ni hacernos esas referencias y dejarlo ya para la zona con spoiler, y así todavía respetamos más el secretismo oficial, ¿no? Pero bueno, en principio, ¿no? Se intuye de la sinopsis, Pablo, pues una obra, puede decir como de suspense, ¿no? Sí. Alguien que no la leyera, ¿verdad? Lee esto y dice, bueno, pues esto es un asesinato, puede ser suspense, puede ser thriller, ¿no? Puede ser... no sé, quizá alguien al verlo dentro de las crisis de DC, ¿no? Que hemos nombrado antes, crisis en Tierra Infinita, crisis final, todo esto, eventos muy cósmicos,
macroevento, personajes súper chetados. La verdad es que se podría esperar otra cosa de un evento y este evento sorprende por el tono, ¿no? Y a decir verdad, realmente el autor en los extras lo comenta, él se niega a decir que esto es una obra sobre un asesinato, sino que él usa el asesinato como hilo conductor para hablar de otros temas que son muy importantes y que yo creo que lo vamos a seguir dejando en el secreto, ya después lo comentaremos, ¿no? Sí. Pero básicamente podría ser atractivo el cambio de un poquito de estilo que uno se puede esperar, pero aún así todavía creo que es más atractivo para los oyentes que nos estén escuchando y no lo hayan leído, que todavía esconde más cosas, ¿no? O sea que bastante interesante. Por lo menos a mí me lo interesó en su momento cuando me lo leí. Ya para mí quedó, nunca me atrevo a decir la que más, me da siempre mucho miedo esos absolutismos, pero de las que más, ahora de las que más me han gustado de DC, y pues la traje con mucho cariño, con mucha ilusión, y he disfrutado mucho la relectura, a pesar de ya conocer muchos misterios, ¿no? Que se van desvelando en la primera lectura, pero la he disfrutado. En ese sentido, hombre, en términos comparativos, por ejemplo, con Largo Halloween de Batman, ¿no? Que fue, creo que, si no recuerdo mal, nuestra primera lectura del mundo DC. Sí, fue la entrada en el mundo de DC con Batman, como casi no podía ser de otra manera, a pesar de que podría ser el más icónico Superman, pero Batman es el que más vende. Además que hay que ver cuántos cómics de CC publica de Batman al año comparado con Superman, ¿no? Empezamos por allí. Sí, pues ese no es un thriller tan, digamos que eso era una obra que evidentemente el objetivo era saber qué pasaba, ¿no? Aquí pues es uno de los temas conductores, pero van surgiendo cuestiones, ¿no? Es una miniserie, es decir, es algo que es cerrado, es entendible tal cual, pero sí que hace referencia a muchísimos personajes, todo aquel que sea completista o pues bueno, pues va a tener que va a tender a tirar del hilo. Pero lo que sí me ha llamado aquí mucho la atención, que a lo mejor como hemos ido siempre viendo los personajes un poco de uno en uno, aquí con DC tienes que hacer casi el doble esfuerzo porque se llaman entre sí por su nombre. Ah, sí. Bueno, cuando no están, digamos, en el foco público, ¿no? Porque claro, uno de los problemas, el título dice, ¿no? Crisis de identidad, pues preservar la identidad, ¿no? Aunque sí que es verdad que es curioso que entre ellos se llaman con el nombre de pila y eso te puede dificultar aún más a ti la lectura, ¿verdad? Sobre todo cuando tienes a algunos superhéroes que son un cargo, ¿no? Como viene a ser Flash, que ya los hemos visto, Linterna Verde, ¿no? Que digamos que en función del instante al que se refiera dentro del universo DC, pues, oye, pues va a ser uno u otro. Con lo cual... Podemos aprovechar eso, ¿no? Para recordar, ya lo hemos ubicado cronológicamente, pero podemos ya decir que el Linterna Verde de esta historia no es Hal Jordan, que en este momento estaba, digamos, ya lo contamos en nuestro programa, podemos hacer ahí la referencia cruzada de Muerte y Renacimiento, estaba poseído por el espectro de la venganza. Entonces, en este caso, el cargo de Linterna Verde lo lleva Kyle Rayner. Y Flash, pues Barry Allen, pues también había fallecido ya, que también lo contamos en su programa, y es Wally West el que lleva el manto, ¿no? Y eso también es algo importante en la obra, ¿no? Porque vamos a recordar, en base de flashback, situaciones del pasado en el que estos personajes no eran ellos, sino que eran los otros. Incluso puede haber sorpresa con respecto a los, ¿cómo se les dice? Los herederos, ¿no? Con respecto a las posiciones que tomaron sus antecesores en ciertas circunstancias, ¿no? O sea, que también es interesante, ¿no? Por eso pasamos por esos programas previos, porque quizá todavía enriquecen más algunas reacciones y demás, ¿no? Sí. Si no te hubieras visto a dos tipos vestidos de Flash, que además se visten igual, pero por lo menos en Linterna Verde cambia un poquito el traje, pero el de Flash la verdad es que no hay mucha diferencia. Sí. Y te hubiera vuelto bastante el más loco de lo que está ya. Hombre, con Flash, que ya costaba en su propia obra, pero por lo menos lo tenía cerca como para comparar, ¿no? Pero es complejo. Pero decía también lo de los nombres, porque bueno, también es importante dentro de la obra, y de ahí viene eso de crisis de identidad, pues este es un problema ya recurrente, ¿no? Ya lo vimos en el universo Marvel,
el problema de eso, de hacer públicas las identidades de los personajes. En este caso, no se está hablando tanto de hacerlo público, como ocurría en Civil War, con el caso de Spider-Man. Exacto. Que es el máximo exponente de personaje que tiene celo por su identidad, ¿no? En el caso de... Claro, de Spider-Man. entonces, en este caso sí que se pone encima de la mesa uno de los problemas de qué pasa si alguien, no todo el público en general, conoce quién es quién y por tanto a partir de esa identidad es capaz de acosar, amenazar a los familiares, ¿no? Bueno, hubo un programa que dedicamos que sí vimos esa faceta de cuando un villano conoce tu identidad, acuérdate de Born Again de Daredevil, cuando su querida y amada vende la identidad de Matt Murdock por un chute. Exacto. Y esto llega al oído de Kingpin, ¿no? O sea, fue tremendo, ¿no? Pues básicamente es eso, ¿no? Lo que pasa es que depende de a quién le llegue esa información, ¿no? Puede hacer un uso u otro más o menos duro. Por eso aquí nos encontramos de nuevo con ese problema, ahora desde la perspectiva del universo DC. Como digo, no es una cuestión política como en Civil War, pero sí que plantea eso de superhéroes muy nerviosos, descentrados, desubicados, a cuenta de que tienen a sus familiares en el punto de mira de alguien que los está asesinando, ¿no? O que tiene la intención de hacerlo. Es algo que quiere el autor, y lo comenta en las entrevistas de los extras, mostrar la parte más humana de los superhéroes, ¿no? Con esos miedos, esas ansias de venganza también, por otro lado, ¿no? Traiciones, o sea, la parte más visceral del ser humano y de los metahumanos, ¿no? Que al final también están aquí relacionados, ¿no? Hasta los más dioses, podríamos decir, como Superman, pues tiene miedos, ¿no? Y tiene sus reacciones interesantes, ¿no? Bueno, precisamente Superman es Superman por no ser un dios y ser alguien muy cercano a tener los pies muy en la tierra, ¿no? Como se diría. Pero bueno, me entendéis con la reflexión. Pues eso, y bueno, yo te doy ya la perspectiva también del novato, ¿no? Sigo siendo novato, evidentemente, en el universo DC, después de haber visto 4 obras, ¿no? Aparecen muchísimos personajes. Aquí aparece la liga de la JLA, las ligas varias. JSA, la JLA, los Titanes y alguna más por ahí tengo que no me acuerdo, que son todos agrupaciones de héroes. Bueno, iba a decir de héroes buenos, no, son héroes. Los villanos pues están por otro lado, ¿no? Claro. Pues son diferentes encarnaciones. Todo tiene su explicación. Los Titanes son, digamos, la vertiente joven de la JLA, ¿no? Son como los sidekicks que se unen entre ellos. La JSA, la primera formación de superhéroes, la más antigua. Lo que pasa es que de hecho estos estaban en otra tierra, pero a través del evento de Crisis en Tierra Infinita, pues se acaban juntando en el mismo sitio, ¿no? Pero antes de Crisis, pues estaban en tierras diferentes y quedaban en los cómics, eran como encuentros de vamos a reunirnos con los de la otra tierra para charlar y parlamentar, ¿no? Y ahora aquí ya en este estatus están todos en el mismo universo y tienen, pues, por tanto, sus misiones y sus cosas, y por tanto es verdad, como dices tú, que aparecen personajes de la JSA. Por cierto, la JSA pasará pronto por aquí, porque merece mucho la pena. En esta lectura, pues evidentemente, dentro de lo que es el tema, se puede entender, obviando mucha información. Yo creo que esto sí lo revisito dentro de una temporada, empezaré a apreciar muchos más detalles, ¿no? Pero esto suena con esas iniciales a Frente Judaico Popular o al Frente Popular de Judea, ¿no? Pero, ¿sabes que una cosa que me parece muy interesante de esto? El matiz que te da, que quizás no es que fuera necesario, pero todavía te lo fortalece más, de que estamos todos en un mismo universo y hay una continuidad en el sentido de que estos no son personajes que tienen sus historias por separado y no se cruzan, no, aquí se conocen todos. Sí. De hecho, los propios villanos, vamos a ver en la obra, que se conocen entre ellos, se relacionan, hacen sus tratos, y en ese sentido la obra también aporta esa visión de que estamos todos en el mismo mundo y que todo está relacionado, ¿no? Y eso es una parte interesante. Por supuesto que te genera cierta complejidad más, ¿no? Adicional, pero
pero creo que es un punto interesante. Y voy a hilar para también ver tu opinión, porque estamos hablando siempre decíamos, esa trinidad, Superman, Batman, Wonder Woman, después esta segunda fila fuerte, Green Lantern, Flash, podríamos meter ahí ya Aquaman, Green Arrow, Shazam, no sabes, pero es que empieza el cómic y los personajes con los que tú te estás encontrando no son ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Estamos hablando de personajes como el Hombre Elástico, que yo me imagino que tú ni la habías visto en tu vida. No, además estaba en inglés Elongated Man, ¿no? Porque me fui a Wikipedia, Sí. digo, ¿quién narices es este, no? Porque además no te dice el hombre elástico, te dice el nombre de pila del hombre elástico. Y tú dices, Sí. bien, pues nada. Y claro, Te empieza también a relacionar, empieza a ver mucho el tema de las familias y parejas de los personajes. Claro. Conocemos a los padres de Superman, el problema de Batman con sus padres, conocemos a su mayordomo, pero aquí te están metiendo también a las parejas de estos personajes secundarios y demás, que todavía Yo te lo decía, ¿no? Cuando estuvimos hablando durante la lectura por primera vez, te decía, no te asustes, porque a lo mejor el miedo del completismo, de que cada vez que ves un nombre nuevo te tienes que tirar a la Wikipedia, a lo mejor tú veiste al hombre elástico y dices, tú lo mismo, este es un pilar fundamental de DC, no sé quién es. Y no, o sea, el autor cuando lo mete aquí sabe que es un personaje bastante anodino, ¿no? Aunque han tenido sus momentos de gloria, por supuesto, como todos los personajes durante toda la historia. Estamos hablando de una obra del 2004, tienen muchos años a las espaldas, ¿no? Pero que seguramente me la jugaría a que muchos de nuestros oyentes y demás que lean Crisis de Identidad, puede ser la primera vez que vean al Hombre Elástico en esta obra. Ujú. ¿Sabes? Yo te lo quise advertir, digo, no te agobies, no te creas que es que tienes ahora que hacerte una No, lectura brutal. y también hay otro aspecto que, bueno, voy a intentar hablar desde lo más abstracto posible, sin hacer spoilers, ¿vale? Evidentemente estamos ante un asesinato que investigan y en ese asesinato, pues aquí juegan al quién es quién, ¿no? Es decir, a partir de los hechos que se ven en ese asesinato, de cómo ha muerto esta persona, dicen, este no puede haber sido, este no, porque no tiene los superpoderes para entrar aquí, y empiezan a tachar, pero claro, se quedan con una serie de villanos que no sé, bueno, que supongo que habrá mucho de segunda, tercera fila de nuevo, que ahí, bueno, también te puedes ir a Wikipedia, como dice, yo empecé a mirar alguno por encima, pero vamos, sí. Oye, que tiene personajes importantes. Yo he leído mucho así, quiero decir que a mí, como se me conocerá ya los oyentes, yo sí soy bastante completista y a mí, aunque sea una pincelada de algo que no conozco, siempre me gusta tirar, ¿no? Y entonces hay gente que disfrutará mucho de eso también. Sí, no. Pero lo que queríamos dejar claro antes de que empezaras tú a leerlo y en esta zona sin spoiler para los que se quieran adentrar, que no es necesario. Sí. O sea, aunque te digan, no es este el caso, es un invento. Villanos que puedan congelar y te dicen 5 nombres, pues no es necesario que vayas a mirar cuáles son esos 5 nombres, ¿vale? No es necesario. Sí. Simplemente. Al final, la información necesaria está ahí, dentro de la obra. Pero bueno, esa sensación, pues sí que evidentemente, pues la acabas teniendo, ¿no? Tanto por el lado de los héroes como por el lado de los villanos. Pero de los personajes menos conocidos que sí son relevantes te explican lo que necesitas. Sí, totalmente. Entonces, en ese sentido hay que hacer un acto de fe. Y creernos a nosotros y al autor, que evidentemente, pues bueno, hace lo suyo, ¿no? Eso sí, es una obra autocontenida, que cierra la historia por completo, ¿no? Por eso lo llaman que es una miniserie. Serie limitada. ¿Vale? Pero en ese sentido, pues yo creo que ha quedado, vamos, que es una obra bastante aprovechable. Ahora en la zona con spoiler diremos, dejar sus miguitas de pan para tú decir, ¿y ahora qué pasa con esto? Porque se quedan como... no te dejas la obra sin terminar, ni muchísimo menos, la obra está muy bien terminada, pero que se te quedan un par de puntitos para tirar del hilo, para decir, oye, ¿cómo va a reaccionar ahora este personaje a raíz de esto, por ejemplo? No, eso ya lo comentaremos en la zona con spoilers. Sí, porque aquí creo que hay poquitas cosas más que podamos decir sin enfangarnos, porque, digamos, sí que hay otro aspecto fundamental, que es eso de tiro de los hechos del pasado, ¿no? Que son, que, digamos, sale la mierda a reducir, hablando mal,
entre los héroes y bueno, y es Bueno, otro quizá aspecto. Bueno, sí se decía la podríamos sinopsis, comentar. que era el otro tema que dice la sinopsis, que yo no creo que esté, que la sinopsis por la lectura, esa primera lectura, parece que está más relacionado de la cuenta con el incidente, pero bueno, ya se verá que parece que son historias en Ahora lo paralelo. explicamos. Ahora lo explicamos. Sí, sí cabe mencionar en esta zona sin spoiler, por ejemplo, que a la salida de la obra, pues no todos fueron halagos. Hubo una parte de los lectores, que no se ofenda a nadie si alguno de los que nos escucha está incluido en ese grupo, pero digamos los de más rancios, ¿no? Los más agarrados a la continuidad, que como hay algunos hechos que te lo hacen un retcon, ¿no? ¿Te acuerdas de esto que pasó? Pues pasó por esto y te hacen como unas aclaraciones que en esa retrocontinuidad que te introducen elementos que hay gente que eso directamente le genera un rechazo. Pero bueno, no sé, quizás yo podría pecar de eso en otro tipo de obras, ¿no? Pero aquí, como yo también ya lo he dicho otras veces, no tengo ese arraigo de C, pues yo todo lo contrario, a mí lo que me parece una maravilla. Tampoco me parece que haya unos cambios del pasado para rajarse las vestiduras, ¿no? Yo qué sé, como se dice, me lo había inventado, ¿vale? No, es que los padres de Batman no estaban muertos. Y dices, ostras, pues es un cambio gordo, ¿no? De lo que es la historia. No es eso, No, ¿vale? no. Simplemente son unos detallitos, pero sí que es curioso que si se leen las crónicas, es una obra que no ha tenido tantos aplausos, como yo me podría esperar. Incluso algunos la tildan también de como de sensacionalista. No es la sensación que yo tuve cuando la leí. A mí me parece una auténtica pasada, una maravilla. Te la bebes. Si te metes en la historia, está ahí, quieres saber qué pasa. Y bueno, y hay algunas escenas que ahora haremos en zona con spoiler. Bueno, es que tiene 2 o 3 escenas, para mí, de lo más brillante que yo he leído. Absolutamente. Estás deseando ya entrar en la zona con spoiler. Sí, hay una que comentamos que yo creo que es de las mejores batallas que he leído. Sabes que yo no soy muy fan de... Digamos, de lo más superheroico de este cómic, quizás. Sí. Y es de lo poco superheroico, y según tu opinión, que te la aplaudo en este caso, de lo poco superheroico del cómic es de lo mejor superheroico que tú has visto. O sea, que increíble, ¿no? Creo que está muy bien hilada, que muchas veces se abusa casi del dibujo onomatopéyico, ¿no? Y que te encuentras 4 páginas que se pum, 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 y hay veces que te llevas un número entero y prácticamente no han hablado, ¿no? Solo se han dado tollas. Sí. Y que es casi el lucimiento del dibujante. En este caso creo que narrativamente está muy bien planteado. Y no sé si me equivoco, creo que puede ser la única pelea que hay en todo el cómic, vamos. Y además no es relevante para lo que pasa. Vamos. Bueno, hay un par de... Pero son escenas que se resuelven rápido, pero que sí son escenas violentas, evidentemente, pero bueno. Bueno, eso sí hay que decirlo, ¿eh? Hay que advertir ese tema. Este cómic, dentro de todo lo que estamos diciendo, pues también destaca por la crudeza, pues podemos decir violencia, también es un término apropiado. También, por lo menos para mí, en mi primera lectura me cogió de imprevisto. De hecho, voy a contar una anécdota que te comenté antes, te anuncié fuera de micro. Yo fui a la biblioteca de mi pueblo y bueno, desgraciadamente, pues allí, bueno, pasan muchos sitios. El concepto cómic y novela gráfica, pues hace que ellos consideran en la biblioteca que lo que es cómic, que para ellos es superhéroes, debe de estar en la zona infantil. Pero infantil, metida en unos cajones bajitos de a medio metro a mano de todos los niños pequeños, de 4, 5 y 6 años. Y después ya en la zona adulta, pues te encuentras lo que ellos llaman las novelas gráficas, ¿no? Que puede ser Tintín. Bueno, o Persepolis, Mouse y demás, ¿no? Esa distinción que se suele hacer. Cuando yo me acerqué y lo vi, lo cogí y me acerqué al responsable de la zona infantil. Y le comenté, bueno, con mucho tacto, ¿no? Para no ofender a nadie, ¿no? Pero le dije que quizá esa distinción que estaban haciendo y esa clasificación no era correcta. Y le comentaba que, de hecho, este cómic pues incluía ciertos acontecimientos que no voy a decir ahora, que lo diremos en la zona con spoiler, pero
bastante heavy que no deberían de estar al alcance de un niño. Para nada. Bueno, no sé, Pablo, te atrevería a ponerle, si esto fuera una película, Peggy eso sería de 18. más 12, ¿no? ¿18 o 12? Puede ser 18. Bueno, sí, yo creo puede que ser es, 18. bueno, 16 seguro. No sé ahora mismo cómo andará la clasificación y cuáles eran los criterios, pero sí que para estos casos, para el Podría caso del que ser, estamos podría hablando ser. en Sí, sí, sí. abstracto, sí te diría 16 seguro, 18 no sé, ¿vale? Pero sí. Entonces, sí, tenganlo también en cuenta nuestros oyentes que se acerquen a esto a través de nosotros y no la conozcan, de esas circunstancias, ¿no? Sí, También que tiene una porque, escena que además que fue polémica en su momento, ¿no? Y por bueno, eso mi hijo hablabas tú ya, cuando hablas de sensacionalista, sí, hay casos en los que se puede entender que se aprovechan de las modas, ¿no? Digamos, de determinados problemas sociales, de destacar algunos problemas sociales que puedan estar en boga en cada momento, ¿no? bueno, ya en la portada, mi propio hijo me ha preguntado qué son esas manchitas rojas que salen, ¿no? Que es sangre. Hombre, si entonces Watchmen te dirá lo mismo con la mancha de ketchup, ¿no? Y el Smiley de la primera vez, de la primera página. Pero en fin, bueno, todos hemos jugado también cuando éramos pequeños a Indio y Vaquero, J. Joe también se disparaban. Bueno, en el equipo A no, ahí saltaban los setos que eran amenazantes, ¿no? Pero bueno, que al margen de la sangre, que ya hemos visto muchas a estas alturas, pero sí que es algo que puede ser novedoso en cuanto a tratarlo dentro de una obra superheroica, ¿no? Bueno, pues ya más o menos yo tengo ganas de hablar ya sin cortarme, Manuel, no sé tú. Pues sí, yo creo que ya estamos en un punto de que hay que empezar ya a hablar de cosas concretas, pero creo que esto se nos estaba quedando en el tintero, era importante decirlo en la zona sin spoiler. Exacto. Bueno, esos son más o menos los ingredientes que nos podemos encontrar. Ahora, ¿qué es lo que me voy a encontrar en el siguiente programa? Antes de irnos a la zona con spoiler, para quien no quiera escucharlo, ¿cuál es el siguiente paso, Manuel? Bueno, pues en el siguiente programa, Pablo, yo te quiero preparar una sorpresita. No vamos ahora a fingirla porque ya te la di por WhatsApp, pero yo sé que eres un gran aficionado al universo de Star Wars. Hemos jugado al rol de Star Wars, tú y yo, Sí, que cierto, ¿eh? me hiciste retomarlo después de muchísimos años. Y, hombre, me daba un poco de coraje, como se dice por aquí por Andalucía, que haciendo programas de cómic y yo que siempre intento darte de comer cosas que disfrutes, pues mira, hay un mundo de cómics Star Wars que yo personalmente no había catado, ¿eh? Y entonces yo decía, quiero hacer un programa de Star Wars, pero yo no domino, ¿no? Y entonces como aquí no vamos de lo que no somos, no queremos fingir nada, pues simplemente cambiamos roles. Yo paso al lado del novato contigo para el siguiente programa y vamos a traer a unos invitados, coleguillas de Twitter, que también tienen sus facetas divulgadoras, que vamos a ir a nombrarlo, aunque ya los presentaremos más en detalle en el siguiente programa, que son Gazapo y Friendly Neighborhood Gabri, que los podéis buscar por ahí, por Twitter, pues que les gusta mucho todo el tema de Star Wars, tanto a nivel de cómics, novelas, etcétera, y han tenido a bien preparar un programa conmigo, que ya lo tenemos cocinadito, y hemos decidido traer un par de obras. Bueno, hay que mencionar, como siempre hacemos cuando tocamos algo nuevo, que el objetivo del programa es hacer una puesta en escena, ¿no? De cómo está el universo Marvel, perdón, suena así Marvel, Disney, Star Wars Disney, cómo está ahora mismo en el mundo del cómic, qué es canon, qué no es canon, puntos de entrada, como sabéis que nos gusta plantear este tipo de programas, ¿no? Sí. Y para esta ocasión nos han recomendado los compañeros de dos obras, que no quiere decir que sean 2 tomos, en realidad son 5, pero son cortitos, son cortitos. Por un lado, para los que se quieran acercar a este mundo a través de los personajes más clásicos, ¿no? Pues hemos traído una serie llamada Star Wars Darth Vader Lord Oscuro, al guión de Soule, que es un grande. Ya os digo que lo que hemos traído es la alta gama de lo que hay ahora mismo de Star Wars en el mercado. Se nos queda por ahí alguna que ya traeremos en el futuro y la diremos en el programa también. Pero bueno, son cuatro tomitos de Planeta, están disponibles los 4, pues yo me los he pillado. Y ya os digo, por eso, por un lado, 4 tomitos, un hilo cerrado de Star Wars Darth Vader, Lord Oscuro. Si no me equivoco,
porque me investigué por ahí, creo que es lo que ocurre después del episodio 3, si no me equivoco. Y después es una serie nueva, traemos novedad al programa, novedad para ahora que estamos grabando en otoño 2021, una serie nueva que ha salido en Planeta, que es Star Wars The High Republic, la Alta República, que realmente cronológicamente se pone justo al inicio de todo el canon, es lo primero. Sí, exacto. Y ahora mismo solo tiene un tomo en el mercado en el momento de grabación y vamos a hablar de este tomo. Por tanto, traemos novedad, serie abierta y comienzo de todo para los completistas para que para ir arrasen, y traemos una serie cerrada de 4 números de un personaje ultra conocido. Yo creo que con esto y con todo lo que vamos a contar de otras cuestiones, que incluso creo que le vamos a dar alguna pincelada, porque hay ganas, por lo que me dicen los colaboradores, de hablar hasta de un poquito del mundo de las novelas y demás. Yo no voy a... Bueno. Yo les he dicho a ellos que el programa en esta ocasión es de ellos, y quiero que lo disfruten también. Y que nuestro presupuesto es limitado. No, pues eso nada más que es para mencionar, y bueno, ya si después picamos, eso ya no te digo que no, pero ese es el programa que planteamos para la siguiente ocasión, ¿vale? El mayor problema será cuadrar agendas. Esperemos que encontremos el punto, porque ya no hay vuelta atrás. Hemos dicho los nombres de las personas que vamos a estar ahí. Sí, por favor, hombre, si al final cuando vayamos a grabar no puede ser, la idea era que estuvieran los dos, y si alguno no puede estar, pues se les nombrará, se les agradecerá por el trabajo que se ha hecho entre bambalinas, pero tenemos que conseguir que estemos todos, ¿eh? Es el reto que marcamos ahora mismo, que estemos todos. Pero a ver si hacemos un Mónica Rex, ¿no? Como los programas de manga, que son muy didácticos. Por cierto, me sigue llegando todavía, que hace 2 programas de eso. Pues poquito a poco, a nuestro ritmo, porque los lectores de manga no nos tienen en el punto de mira, ¿no? Porque no es que nos dediquemos especialmente a ello, pero van llegando pinceladas de gente que se han acercado al programa, que les ha gustado mucho y que nos van dando un poquito de coba por ahí. Yo creo que son unos programas que quedaron magníficamente bien, así que pues sí, a ver si van llegando más gente. Aquellos que no lo escuchasteis, porque yo es que no quiero manga, no, hazte caso, tenéis que escuchar. Sí. Muy bueno. Pues nada, ahí queda. Ya sabéis, si queréis comentarnos algo, pues las formas de contacto, pues lo podéis hacer a través de @vuelo616 en Twitter, que es nuestro canal más activo. También tenéis las listas de Wacom, donde podéis encontrar los enlaces a las siguientes lecturas anteriores, a todo lo que va dentro del club de lectura. Y bueno, si queréis escribirnos también, hola @tecnologería.com o vuelo616 @tecnologería.com, todo cae en la misma saca y tal. Dicho esto, nos vamos ya a soltar esa lengüita y a hablar de spoilers, ¿no? Venga, vámonos. Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos. Bueno, ya estamos. Zona con spoilers, en el que podemos decir ya todas las barbaridades que ocurren en la obra y que son que algunos han censurado, que nos obligan a hablar de ese Peggy 16, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo, Pablo, si te parece, te voy a proponer, que esta además no lo hemos hablado previamente, pero como estamos volviendo a un formato del pasado, tú y yo solo aquí frente al micrófono, vamos a hacer este programa como hacíamos en algunas otras ocasiones, que yo me he apuntado como unos titulares de por número, que nos va a servir para ir contando lo que ocurre y para ir nosotros después parándonos en cada una de estas cosas con más cariño, pero para que quienes llegan a esta zona con spoilers sin haberse leído la obra, que también les sirve para enterarse de lo que pasa, ¿no? Entonces, venga, yo te voy marcando un poquito la línea y tú vas profundizando en los temas que más te interesen, ¿no? Magnífico. Bueno, lo primero, empieza la obra con un personaje que ya hemos mencionado en la zona sin spoiler, que es el Hombre Elástico. Alerta aquí, no confundir con otro personaje elástico de DC, no de Marvel, de DC, sí, que es Plastic Man, que es otro. En este caso es el Hombre Elástico, que están haciendo una patrulla, están
Él en este momento sería un reservista, es una figura dentro de la JLA, que no son los que están ahora mismo, digamos, oficialmente en la agrupación, sino que están pues haciendo sus historias por separado y siempre atentos a la llamada de que haga falta unirse para lo que haga falta, ¿no? Y bueno, aquí en este momento lo que vemos es una presentación que nos hace del hombre elástico a través de otro personaje que no tiene más importancia en la obra que en este momento, que es Firehawk, que es una chica, que ahí hace las veces del lector, yo creo, porque él le está contando a ella y nosotros estamos haciendo en ese momento ese papel y nos estamos enterando de quién es este hombre elástico y su relación con su esposa, ¿no? Su Daphne, si no me equivoco con el nombre, ¿no? Ujú. Entonces le va contando pues su relación, cómo se conoce, la relación que tiene dentro de la Liga de la Justicia, ¿no? Que ha convivido mucho con los personajes, etcétera, etcétera. Y entonces hay un momento dado en el que le llega una alerta de que vaya inmediatamente a su casa, ¿no? Bueno, realmente no ocurre así. Realmente lo que ocurre es que ella le hace una llamada a él, él escucha de que está ocurriendo algo y tira para allá. Y creo que, si no recuerdo mal, Pablo Corrieme avisa también a otros compañeros, etcétera. El Sí. problema es que cuando llegan allí a la casa se la encuentran asesinada. Está tirada en el suelo con quemaduras. Y bueno, el momento es súper impactante. Esta es una de las viñetas que quería comentar contigo, porque es muy potente. Es el hombre elástico en el suelo, como si fuera la estatua de la piedad, ¿no? Digamos, con su esposa en brazos, pero vemos cómo en ese dolor, en esa pena, se le desencajan las facciones con esa elasticidad, se le cae la boca, los brazos, no puede controlar su poder frente a ese dolor que estaba viviendo, ¿no? Y si no fuera poco, el autor nos hurga más en la herida cuando se ve que ella le tenía preparado una sorpresa a él con un predictor en el que decía que estaba embarazada. O sea, no puede ser más dramático el comienzo de esta obra, ¿no? Me hago aquí parada porque tienes que comentar algo por fuerza de ese momento. Bueno, aquí además estaba preparando su fiesta de cumpleaños, con lo cual... Sí, como él es detective, ¿no? Y juegan con que él siempre averigua la fiesta y ella hace como que... Ella sabe que él lo va a averiguar, pero tienen su juego, ¿no? De pareja. Está Sí. divertido. Pero bueno. Y bueno, sí que... La verdad es que ¿no te da la sensación de que en pocas viñetas le coges un cariño a esos dos personajes muy grandes y no te da tiempo de disfrutarlo más? O sea, ¿cómo pueden conseguir un impacto tan grande los autores? Porque pueden ser un impacto similar a... Bueno, después lo vamos a ver con un funeral que se hace menciones a la muerte de Superman. Y estamos comparando la muerte de Superman con la muerte de un personaje que es la esposa de un personaje terciario y en pocas páginas consiguen que el impacto sea grande. Eso es un gran mérito del autor. Sí. Pero bueno. Aquí eso, digamos que la obra comienza un poco contando esa relación, hace ese esfuerzo para que empatices y entiendas pues por qué ese personaje, esa mujer de este hombre elástico, pues era incluso un personaje importante para la Liga de la Justicia, ¿no? Y JLA. la JLA, eso es. Entonces, bueno, sí, la verdad que bueno, ahí en medio aparecía un detalle, ¿no? Porque lo entreteje con una caja, ¿no? Que son de estas cosas que yo la estaba leyendo y decía, ¿qué narices es? ¿No? Que aparece en medio una redada, ¿no? Sí, lo que él estaba investigando en la calle justo cuando recibe la llamada, ¿no? Exacto, que lo que está investigando es una caja que aparece una armadura de combate del Lex Luthor, ¿no? Eso ya es un detalle que lo tuve que buscar por ahí, porque es que no aparece. Porque te dio la curiosidad completamente, vamos. Claro, porque son estas cosas que tú dices, oye, ¿qué narices es eso, no? Porque no sé ni siquiera si es relevante dentro de la propia historia, ¿no? Y bueno, digamos que sí que aquí... Pues... En este primer número sí presentan ya al personaje de Tim Drake, que es el tercer Robin, que va a tener también su importancia después. Sí. Básicamente la presentación que te hacen de él es que él es todavía, digamos, un niño, ¿no? Un adolescente,
Y su padre, pues, por supuesto, además, después de lo que ha ocurrido, se empieza a generar cierta psicosis, ¿no?, en el mundillo superheroico, y el padre, pues, está preocupado de que pues su hijo esté en la calle, ¿no? Pero bueno, ya iremos profundizando más en los siguientes números. Aquí simplemente una presentación y ya termina este primer número. Bueno, por supuesto, empiezan las investigaciones. Todos los superhéroes con según qué habilidades intervienen, los mágicos, los científicos, los médicos, están buscando la causa de la muerte y el asesinato, pues intentando descifrar quién puede ser el asesino. Sí. Y termina con el funeral. Que te comentaba en la parte con spoiler, que una imagen a doble página donde se ve la iglesia con todos los superhéroes, todos no, el que no está es Batman, y además es algo que dice el autor que lo hace queriendo, como diciendo, Batman en una situación como esta no estaría en el funeral, estaría investigando quién es el criminal, ¿no? Y de hecho así no ocurre. Y el autor en las extras, y quiero también hacerlo yo en el programa, le daba aquí mucha relevancia al color porque consigue un efecto muy chulo de luz entrando por las ventanas de la iglesia y demás, ¿no? Y como curiosidad de los extras también, la disposición y reacción y gestos de los personajes está totalmente meditada por el guionista, y lo que hace el dibujante es seguir sus pautas de cómo estaría este personaje. Pues estaría indignado, estaría con cara de rabia, este estaría triste, este estaría sentado al lado de este. Por tanto, es una página para entretenerte a mirar todos los personajes que aparecen del universo de DC en ese momento. Sí, y además ya aprovechan ahí, comentan el tema de las fotos, ¿no? Empiezan a plantear temas de la identidad, ¿no? De por qué aparecen disfrazados en un funeral, que te puede llamar bastante la atención, ¿no? Claro. De por qué no aparecen, digamos, de luto y de calle, pues evidentemente es por esa protección de las identidades, que además es necesaria, ya es un problema que empieza a ponerse encima de la mesa. Luego también, antes de llegar a esto, esa escena de la muerte de Shu, pues se entreteje con ese caso, con esa redada, que es una escena muy dinámica, compleja también, porque hay veces que no distingues hay otras veces que con los tonos de color distingues una escena de otra. Aquí no, aquí tienes que estar viendo exactamente las caras, porque además son caras en el que está lloviendo, hay oscuridad, es complicado de seguir la secuencia, pero sí que ya te pone encima de la mesa uno de los que van a ser los ingredientes fundamentales de esta obra, que es ir, digamos, marcando un ritmo muy frenético, las viñetas, las estructuras de las viñetas, ¿no? De cómo una página muy dividida, con mucho cambio, que busca esa cinemática, ese movimiento a través del impacto de muchas imágenes, ¿no? Va como imagen, y te va marcando ese ritmo de lectura. Además, también es una obra en la que hay muchas cajas de texto de voz en off, y para que tú distingas quién está hablando, utiliza distintos colores, tanto del texto como del fondo de la caja. Sí. Lo cual, pues, entiendo que para un daltónico sea una putada como la copa de un pino, ¿vale? Pero bueno, digamos que eso es lo que empiezas a ver en esta obra, ¿no? En esta puesta en escena. En el funeral hay otro momento en el que el hombre elástico va a dar unas palabras y no puede, porque también se le vuelve a desencajar la cara con sus poderes, ¿no? Y bueno, lo que vemos es que al final del funeral, cada grupo de superhéroes o pequeños grupos de superhéroes empiezan a buscar a estos villanos que decía Pablo en la zona sin spoiler, ese quién es quién, pues viendo quién es, con las primeras pesquisas, pues como hay quemaduras, ¿no? Pues hay que mirar a los que tienen poder para quemar, y por otro lado, como no se ha visto señales de allanamiento de morada, a quienes tengan capacidad de entrar en un piso sin romper ventanas, ni cerraduras, Claro. ni etcétera, etcétera. Teleportación, por ejemplo. Exacto. Y vemos que de todos esos grupos hay un grupo concreto, que es muy importante, ¿no? Ya para toda la obra, que lo forman Flecha Verde, Green Arrow, con su pareja Canario Negro, Hawkman, el hombre halcón, Zatanna, la maga, y el átomo. Se separan aparte a hablar con un secretismo, ¿no?, que no tienen el resto del grupo. Y ya estamos todos todavía en la primera grapa, señores, muchas cosas en la primera grapa. Y ya dejan caer que ellos tienen un sospechoso. Y el sospechoso es directamente el doctor Luz,
y el Doctor Luz es porque ellos saben, que ahora nos irán contando en los siguientes números, que ocurrió algo entre el Doctor Luz y la mujer del hombre elástico en el pasado. Por tanto, ellos le ponen directamente el foco. Pero, ¿por qué es un secreto? Eso también lo vamos a descubrir. ¿Por qué solo saben ellos que ocurrió este acontecimiento, ¿no? Y efectivamente, en la sinopsis no nos han contado, no nos han dado nombre y no han contado más que este primer número. Pero es que, como decía Pablo, es frenético, cuenta muchas cosas. A mí es que de verdad, a lo mejor que estoy siendo poco objetivo, pero me parece increíble que en un número te presenten una pareja de personajes que tú no conocías, le te cojas cariño, sufras la pérdida, aprovechan y te meten el tema de Tinder, ya el tema de la investigación. Tienes el funeral, tienes las primeras pesquisas, hay un secreto, quiero decir, ¿qué más se puede pedir? O sea, increíble, ¿no? Pablo, en el mundo este superheroico, pocas veces se puede aprovechar tanto una grapa. O sea, yo me parece increíble, ¿no? Pero bueno. Sí, esta está bien aprovechadita, ¿no? En fin, pues continúa Pasamos avanzando. al número 2. Sí, que este número 2 realmente es el número de las pesquisas, ¿no? En el que empieza a poner cosas encima de la mesa. A la primera vez que lees el cómic, ya cuando haces una relectura, Pablo, claro, ya como te sabes el truco, pero en la primera vez, pues empieza de nuevo contándote una relación de pareja, que es la del primer número, la viste del hombre elástico con su mujer, y ahora empiezas a ver la relación del átomo con su exmujer, que están en plenos trámites de divorcio, están firmando los papeles. Bueno, ya hubo unos papeles previos en los que ella se quedó con todos sus patentes científicas. Patentes, sí. Y ahora ella está haciendo como gestos de acercamiento porque está ahora devolviéndole las patentes en un acuerdo. Están intentando, de alguna manera, tener una relación más amigable, ¿no? Pero bueno, tú te ves el primer número, te ves el segundo, pues te sigue la línea, ¿no? Tú estás viendo más personajes, no te llama la atención, ¿no? Y aquí realmente lo que pone encima de la mesa es la preocupación de estos héroes. Sí, esa es la excusa, ¿no? Él se preocupa por su mujer, por su exmujer. Por cubrir a sus seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que plantea en un par de páginas, ¿no? Y bueno, ya volvemos otra vez al grupo de superhéroes del secreto. Flash y Green Lantern se presentan que estaban ocultándose en esa reunión porque habían visto algo raro, y entonces se plantea la necesidad de contarles a ellos lo que ocurrió, porque lo que ocurrió con el Green Lantern y el Flash anteriores. Entonces ellos se lo cuentan a los nuevos, a los herederos del manto, y también sirve para que nosotros, los lectores, nos enteremos de lo que ocurre, ¿no? Y llegamos a una escena pues muy fuerte, esta que es la que estábamos antes debatiendo, si sería más 16 o más 18, en la que vemos que en uno de los momentos en los que la Liga de la Justicia tenía la base en un satélite, pues tal era la relación de la mujer del hombre elástico con la Liga, pues que ella tenía acceso a la Liga, a la base, ¿no? Y estando la Liga haciendo misiones en la Tierra, pues ella se había ido allí con intención pues de relajarse, según al parecer le gustaba, bueno, como a quien no se tuviera la oportunidad, la vista de las estrellas y demás. Y desgraciadamente, en el momento que ella se encuentra allí sola, el Doctor Luz consigue penetrar las defensas de la base y se cuela allí. Después se teoriza sobre por qué iba. No tiene importancia. Decían que iba para recuperar una antigua arma que le tenían confiscada, etcétera, pero el caso es que la ve allí sola, desvalida, y rápidamente su mente pues empieza a pensar desde la maldad más absoluta en que se le ha presentado una oportunidad magnífica para hacer el mayor daño posible a unos personajes que probablemente le tendrían martirizado, estaría harto de que le dieran paliza, y dice, pues con esto me voy a quedar yo bastante a gusto. ¿Y qué es lo que hace? Pues que la viola. La viola, bueno, hay que decir que es una escena que ocurre fuera de cámara. La viñeta lo que saca es, bueno, la posición en la que ellos se encuentran, cómo le agarra en las manos, pero evidentemente no se ve el acto, ¿no? Como no podría ser tampoco. Ya, ahí sí que nos tenemos puesto en clasificación R. Pero bueno, se ve claramente que se trata de una violación, ¿no? Y en ese momento, pues, aparecen los héroes, llegan, pero no quiere decir no llegan a tiempo, ¿no? Ya se ha consumado el acto. Y hay una viñeta muy relevante para los siguientes números de la obra,
que es como todos los personajes agarran al Doctor Light por donde pueden. Uno por la pierna, otro por el brazo, otro por la espalda, por todos lados, le dan fuerte, o sea, le clavan flecha, se quedan bastante a gusto, pero bueno, no lo matan, ¿no? Simplemente lo inmovilizan. Pero hay una viñeta importante que después retomaremos, ¿no? Vemos que el hombre elástico también acude y está claro que este hombre ha sufrido mucho. Y nos presentan pues que ocurrido eso, pues qué pasa, ¿no? Es algo que también hemos hablado ya en otros programas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que supuestamente los superhéroes buenos pues no pueden matar, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer con los malos? Pues con los malos los tienen que llevar a la cárcel. Pero resulta que casualmente el Doctor Luz tiene una habilidad que es capaz de reproducir en figuras de luz sus pensamientos. Y él se jacta, de hecho, y vacila de que sí, llevarme a la cárcel, que voy a enseñarle a todos los que están allí lo que ha ocurrido, y no solo eso, sino que además pues voy a decir que esta era tu mujer, la mujer de tal, y te pone de hecho en una situación pues muy complicada, ¿no? Y entonces hay un personaje que es Hawkman, el hombre halcón, que propone una solución, que es que Zatanna, que es la maga, le haga, vamos a decir, una lobotomía, ¿no? Pero no mágica, ¿no? Lo que quiere es que le borre la mente. Le borre la mente. Y bueno, pues hay héroes que consideran que eso es un abuso de poder, que no se debe de llegar ahí. Y hay otros que entienden que la situación se les escapa de las manos si no lo hacen, ¿no? Bueno, cabe mencionar en este punto que todos los héroes que acuden son estos que hemos dicho que están en la reunión secreta y que ahí no estaban, en este flashback que nos cuentan, no están ni Superman, ni Batman, ni Wonder Woman, ¿vale? Son estos los que están. Y bueno, y lo que hemos dicho es Green Lantern y Flash antiguo. Y nada, al final la balanza acaba del lado de los que piensan que sí, que son Hawkman, el Átomo, Zatanna y, sorprendentemente para Wally, Flash, su antecesor Barry, que no se esperaba. Y al otro lado quedan Green Arrow, ahora me viene Pájaro Burlón, que es el de Marvel, Canario Negro y Green Lantern, ¿vale? Entonces quedan 4 contra 3 y finalmente se hace. Aunque hay un enfrentamiento por la decisión entre Green Arrow y Hawkman, que después aprovechan para hacer como un retcon de que normalmente son dos personajes que se llevan muy mal y explican que se llevan mal a raíz de esa discusión que tienen ahí en esa pelea, ¿no? Y bueno, eso es el punto fuerte de este segundo número. Después vemos que los villanos se reúnen y comentan lo que ha ocurrido, pero no con la violación, sino lo que ha ocurrido recientemente con la muerte de la mujer del hombre elástico. Se presentan entre los villanos personajes importantes como el Calculador, que sería la contrapartida en los villanos de Oráculo, que es Bárbara, la hija del comisario Gordon de Gotham, básicamente una persona en la sombra con mucha información que mantiene informado a los héroes, pues en la parte de los villanos, ¿no? El controlador, o sea, el Calculador, importante mencionarlo aquí. También se presenta a un villano de Flash, ya ha venido a menos, que es el Capitán Boomerang. Básicamente el detalle más relevante es que el Calculador le da como trabajo a los villanos que le llaman y le da información por dinero, y hay gente que contrata a villanos a través de él, y a Capitán Boomerang no lo quiere nadie porque ya es un pasado de rosca, ¿no? Y ya es más viejo y no interesa. Pero bueno, por ir cerrando, el tema es que Doctor Light se entera a través del Calculador, que es que el Calculador se entera de todo, de que van a por él. Y entonces acude a la reunión de villanos buscando ayuda. En ese momento no se ve quién es la ayuda, eso lo veremos en el siguiente punto. Se vuelve al flashback y te cuentan que la operación de limpiarle la memoria a Doctor Light no fue fácil y que le causó incluso algunos daños cerebrales que dejaron al personaje bastante como decir, con una actitud tontuna. Que también aprovechan para explicar que en algunos cómics anteriores no tenía esa perversidad, sino que era como más naif, ¿no? Y dicen que lo explican que es porque tenía el cerebro un poco frito, ¿no? Se puede decir.
Y ahora llegamos a ese punto que hemos destacado en la zona sin spoiler, que es la llegada de toda esta brigada de héroes encabezada por el Hombre Elástico, que busca venganza, a la casa del Doctor Light y se encuentran con la sorpresa de Deathstroke. Deathstroke, que es un villano típico de Batman, que básicamente la clave, la contrapartida de Batman en el sentido de tenerlo todo súper controlado, súper calculado, sabe Sí. todos los puntos débiles, tiene ya como varios pasos por delante, sabiendo de que cuando tenga la ocasión sabrá lo que tiene que hacer para vencer, ¿no? Aparte de que tiene habilidades sobrehumano en el sentido de que la rapidez y todo ese tipo de cosas, Hablan ¿no? de que usa el 90% de su cerebro, ¿no? Ese Eso es. típico tópico sobre el uso del cerebro, ¿no? Que parece que el resto no lo usamos. Pero sí, la verdad que ahí se plantea un combate muy interesante desde ese punto de vista, claro. Te lo dejan ahí en el cliffhanger. Se ve, Sí, no llega el combate y justo te cierra con otro cliffhanger, que es que en las autopsias se han dado cuenta, por lo que están viendo, que, que la muerte no fue por quemadura, porque los pulmones están totalmente sanos, digamos. sí. Entonces se hace ese comentario de el responsable no puede ser el Doctor Luz. Claro, Pero empieza en ese quién es quién, empiezan a caer cabezas. Solo que esa cabeza todavía, pues, bueno, todavía esa información no ha llegado al resto de la Liga de la Justicia, ¿no? Con lo cual ahí es donde se plantea esa batalla con la que empieza o sea, que la siguiente. termina el cómic con una batalla en ciernes muy apetitosa, pero que el lector ya sabe que el objetivo es erróneo. Ese no es el que ha podido matar a su Mm, Disney, ¿no? Y nada, llegamos al número 3, una batalla excelente, ¿no? Como decíamos, sí, básicamente aprovecha los puntos débiles, sabe a quién tiene que atacar primero para evitar que use sus poderes, sabe cómo van a reaccionar todos los personajes y da un auténtico recital táctico de sí. cómo enfrentarse a estos Es que superhéroes, ¿no? precisamente por esa descripción que hace, es didáctico en cuanto a presentarte los personajes y las Sí. habilidades que tienen, ¿no? Sí, Zatanna es curiosa, no sé, tú no la conocías, ¿no? Zatanna puede Claro. decir conjuro diciendo las palabras al revés. Entonces, lo primero que realmente es, potencialmente puede ser el personaje más poderoso. Es como una bruja escarlata, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo primero que hace es darle un golpe bajo en el vientre y hacerla vomitar, que no pueda hablar. O sea, es tremendo, ¿no? Mm. Que además los que hemos jugado al fútbol y hemos recibido un balonazo, sabemos lo que es quedarse sin aire, ¿no? Pues eso, la deja sin aire es bastante... Y cuando ya ha vencido a todos, no vamos a contar todas las estrategias que sigue, pero eh, le puede un poco, ¿no? El punto de ese malvado se está enfrentando a Green Lantern, él sabe que el anillo tiene poder por la fuerza de voluntad y él tiene como un reto personal de que quiere hacer caer la voluntad de Kyle. Y entonces ahí se distraen un poco, se retiene un poco porque Kyle es fuerte, por eso es un Green Lantern, no cualquiera tiene eso, ¿no? Entonces él quiere hacerle vencerle, ¿no? Ponerlo de rodillas en ese sentido. Y en ese momento, un personaje que se supone ya estaba vencido, como Green Arrow, le mete una flecha, afortunadamente para él, en el ojo que ya tenía el parche, ¿no? Pero que eso provoca que ya todos los personajes se le echen encima a Deathstroke, pero esa imagen de todos encima de Deathstroke hacen que el Doctor Light recuerde la escena que le limpiaron en aquella ocasión. Y entonces él tiene el flashback de esa misma escena cuando todos la agarraban a él, pero para sorpresa del lector. Cuidado, lector para el que esté agudo, porque no te hacen mención, simplemente te pones la viñeta y Sí, si tú caes en la cuenta te das cuenta, si no, no. Te das cuenta que en el recuerdo del Doctor Light también está agarrándole Batman, cuando en el flashback que hemos visto previamente no. Y eso es súper importante. En este momento no. Si no te has dado cuenta no pasa nada, porque pero te es lo una cuenta todo. oportunidad. Es una oportunidad de hacerte tú el listo, ¿no? De cuando estás viendo una película de Hércules Poirot y tú te das cuenta de algo, ¿no? Pues aquí te puedes decir tú, ¡ay! Aquí está fallando algo. Yo, de hecho, cuando lo vi, digo, ¿esto es un fallo del dibujante? Es Esto, lo que pensé yo. esto como cuando ponían a Forrecam en mitad de, de las imágenes antiguas, Es- ¿no? Pues y esto no es vale. un fallo del dibujante, es una maravillosa idea, de hecho. Sí, sí. Y se queda ahí esa cosa que también te hace dudar, ¿no? Eh, y ahora hay unas escenas bastante interesantes porque ya llega Superman
y Flash, que no se ha mostrado muy a favor de todo esto que ha ocurrido con lo del Doctor Light y que hayan hecho esto y que esto haya sido un secreto guardado, pues yo esta frase, esta escena la resumiría en esta frase que es la pérdida de la inocencia. Ese que es un chaval joven que se acaba de unir en la liga y se da cuenta que detrás de estos grandes estandartes hay otros detrás que están con el coche escoba y que algunas veces tienen que comerse, digamos, una mierda que no está, no da a la luz, ¿no? Y eso pues él intenta en un principio ocultarle a Superman esto, ¿no? Y después comentándolo con el resto de compañeros es muy gracioso porque es otra cosa que pienso yo que es un fallo de guión y después no. O sea, a mí me gusta sobre todo Sabro también por estas cosas, porque se me adelanta. Porque cuando están hablando en voz baja, yo digo, pero de eso Superman se enteraría. Y le dice Green Arrow, Wally, las personas no son tontas, creen lo que quieren creer y ahora hacen una viñeta con el oído de Superman y oyen lo que quieren oír. Y es como diciendo que realmente ellos lo saben y opinan, de hecho opinan que Batman también lo sabe, pero se está haciendo el loco y que todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que no se dice porque sería algo tan fuerte que podría hacer romper la confianza que hay en todo el equipo, ¿no? Y podría romper el equipo y eso podría ser todavía más peligroso para la Tierra, ¿no? Pero son esos detallitos que a mí me conquistan, ¿no? Y vemos después una pequeña trama en que a través del calculador este Capitán Boomerang conoce a su hijo con el que no había tenido contacto. Seguimos con el tema de Tim Drake con su padre y finaliza el número con unas viñetas así un poco a trocitos. No ves una secuencia, pero claro, tú ves que está pasando cosas. Hay como un forcejeo, se rompen cosas, le tapan la boca a una persona y la intentan ahorcar. No sé esto cómo explicarlo en un podcast. La cuelgan de una puerta, pero colgando del pestillo de atrás, o no sé si me he explicado. El pomo, atas en el pomo la cuerda, la tiras por encima de la puerta y cuelgas a la persona al otro lado. ¿No? Y la persona que está colgando, que no se ha visto quién lo ha hecho, es la exmujer del átomo, que ya habíamos dicho antes que se había presentado, ¿no? Y está pues con los ojos tapados, la boca tapada y colgando de la horca. Y termina ahí ese número, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, curiosamente, pues ella llama por teléfono al átomo. Bueno, el teléfono estaba marcado, ella grita y el átomo tiene una habilidad que es como se convierte en moléculas, pues aquí en DC nos explican que él puede viajar por las ondas, incluidas por las ondas del teléfono. Entonces él puede, no es que se teletransporte, pero puede aparecer a través de una línea telefónica. Entonces se presenta allí y, oh sorpresa, le da tiempo de salvar a su mujer antes de que muera ahorcada, ¿no? Pero bueno, esto no es todavía hurgar más la herida que se ha causado en los superhéroes del riesgo que están corriendo todos los familiares, ¿no? En este número realmente creo que es el que menos cosas cuenta. Básicamente continúa la investigación. El Capitán Boomerang tiene un poquito más de relación con su hijo. Vemos, si no recuerdo mal, a Flash no visitando la tumba de Hal Jordan y lo vemos en esa forma de espectro que comentábamos no, perdón, no es Flash, es Green Arrow, perdona. Y comentando, Green Arrow intenta que Hal Jordan le diga quién ha sido el asesino. Hal Jordan dice que en este papel de espectro, digamos que es una entidad sobrenatural, que él no puede revelar ciertas cosas, le pide que haga venganza, él dice que no se venga de quien quiere, porque si no estaría vengándose de tantas cosas que ocurren en el mundo. Son como pequeñas cosas, pero que le dan mucho sentido a cosas que tú ves en otros cómics y que tú te podrías plantear, y dices, oye, pues el espíritu de la venganza, pues ¿por qué no se ha vengado de esto, no? Y entonces también te va dando un poquito de pistas, ¿no? Sí, que le da la respuesta de funcionario, si te lo hago a ti, se lo tengo que hacer a todo el mundo. Claro. Y después vemos, al final del cómic, pues uno de los grandes temores, en este caso de Superman, que es que Lois Lane recibe una carta personal diciéndole que sabe quién es su esposo. Bueno, ahora hablaremos de eso, ¿no? Sí, este es el momento, digamos, de las amenazas.
en general, tanto en este como en el siguiente número. Se empiezan a ver ya, pues, la última, que es la con la que cierra el capítulo, ¿no? Que es la más importante, al final. Sí. Y el siguiente número empieza con una auténtica caza de brujas. O sea, esto ha puesto muy nervioso a todo el mundo, en especial a Superman, que ya pierde los papeles. Y están a diestro y siniestro buscando a todos los villanos, buscando información como sea, Sí. porque la cosa se está poniendo cruda, ¿no? Ya han atacado a 2 mujeres y hay una amenazada. Y Y además vemos, con poco criterio, ¿no? Se ve cómo está nervioso porque ya es... Superman ve un nudo de... ¿Cómo se llama? De paso de guía de este, ¿no? O sí, como se llame. Y entonces hay que ella dice, buscar que no ¿quién haya sabe sido hacer Boy un Scout. nudo de estos? ¿No? Y dice, joder, dice, vaya tela, ¿no? Que cualquiera mira en YouTube, ¿no? Cómo se hace uno y aprende, ¿no? Y se ve como están muy, muy perdidos, muy Pero es esa nerviosos. parte más humana que decíamos que quería transmitir el autor, que cuando ya ves que tiene en riesgo tu familia, te vuelves loco. Ya no pierdes un poquito la raza. Tristemente, el que tiene más cordura es el que la perdió hace ya mucho tiempo y el que se asegura de no tener familia, a pesar de la Bat familia, que es Batman, ¿no? Que él sigue a lo suyo. Mm. Y vemos en este número la reconciliación, que es decir, el átomo, con todo lo que está ocurriendo, se acaba acercando cada vez más a su exmujer, y en este número, digamos, ya que llega el clima, ¿no? Se reconcilian. De hecho, aquí en un cuadro de texto lo que dicen es amantes, ¿no? Ya se materializa la reconciliación, ¿no? Vemos una muerte de un personaje como que no tiene importancia, pero que esto es un evento en continuidad, que es la muerte de Firestorm, que explota por una raja en esa lucha que estamos hablando ya un poquito descontrolada. También se ve que el hijo de Capitán Boomerang tiene super velocidad, que tampoco importa para esta obra, esto es algo que tendrá recorrido después en DC. Sí, aquí Seguimos viendo... el Capitán Boomerang solo tiene impacto en una escena que vemos más adelante, pero que sí que acaban encajando todas las piezas. Pero en este caso el hijo pierde relevancia. Eso es. Y este número termina con otro de los grandes momentos de la obra, que es que ya nos habían ido poniendo las cosas por delante del miedo que tenía el padre de Tim Drake con respecto a que fuera Robin, y él abandona la casa, pero lo bonito, digamos, para lo que vamos a contar ahora es que abandona como el padre diciéndole que sí, ¿no? Apoyándole y que se siente orgulloso de él, ¿no? Vemos ahora cómo él se encuentra una caja en la que pone Jack Drake. No hemos dicho en los otros que las notas de amenaza llevaban en las letras, muy hábilmente también, una idea muy chula, las letras usaban los logos de los personajes, ¿no? Y entonces el padre Jack Drake ve la R de Robin, como diciéndole, sé que eres el padre de Robin. Una caja pero curiosamente dentro de la caja hay una pistola y pone protégete. Entonces aquí ya como lector te empieza a rayar, ¿no? Porque es como una amenaza, pero a la vez le está dando un arma para que se defienda. Y eso ya te rompe un poquito el esquema, ¿no? Y ahora empezamos a ver una serie de imágenes cruzadas de dos cosas que están ocurriendo a la vez, que él llama a su hijo y él estaba ya en el coche con Batman, que se iban de patrulla. Para mí es una escena angustiosa. El autor de la obra hace una mención a Hitchcock con el tema de cómo quería Hitchcock que fuera el suspense. Es decir, Hitchcock dice que el suspense para él era que tú sabías lo que iba a pasar al final, pero durante un buen rato te tenían con el globo y la aguja empujando el globo. Sabes que va a acabar explotando, pero mientras tanto te va a hacer sufrir, ¿no? Entonces ahora vemos una serie de páginas en la que tú sabes cómo va a acabar tristemente, pero sufres mucho, porque estás viendo al padre escondiéndose en la cocina porque alguien le va a atacar, está llamando al hijo, el hijo está desesperado, Batman está muy empático con lo que es, por un lado, un Robin que para él es como un hijo, y la pérdida que él sufrió de sus padres. Intenta con su seriedad, pero pasándolo mal, correr como puede, llama a Bárbara para que Flash vaya lo más rápido que puede, no puede. Robin le dice, no sé, esta viñeta si a ti te quedó clavada, Pablo, pero esa gesto recto de Batman, y hay un momento que Robin le mira y dice, Bruce, por favor, ayúdale, por favor, y se le rompe la cara a Batman
porque sabe que le está pidiendo algo que no va a poder hacer. Me parece esa escena brutal. Y empieza ya Batman a decirse por dentro otra vez no, otra vez no. Y vemos que ya se destapa el pastel, ¿no? El que está entrando en la casa de una patada a la puerta es el Capitán Boomerang. Se entrelaza con un mensaje de audio que le ha dejado el Capitán Boomerang a su hijo diciéndole que va a hacerle sentirse orgulloso de su padre, que como ya habíamos dicho que se había quedado un poquito relegado. Entra en la casa y en él hay pues simplemente el Boomerang dispara al Boomerang, el padre dispara la bala y ambos caen muertos al suelo y no les da tiempo a los héroes de venir a ayudar, ¿no? Y ahí termina ese número. Y me gustaría que tú comentaras cómo viviste esta escena, porque yo de verdad que el momento de la lectura fue, no sé, que no puedo transmitirlo con palabras, de las cosas más grandes que yo he leído, ¿eh? O sea, me pareció Sí. increíble esta escena. Esta escena sigue además ese esquema que dije al principio, ¿no? Que va a una velocidad de segundos, ¿no? Tú sabes que cada viñeta tiene que ser una equivalencia temporal, ¿no? Y va haciendo ese cambio de cámara, en este caso a 4, ¿no? Es decir, te hace el cambio del padre. Batman y Robin, el padre de Robin, Claro. Capitán Boomerang y el hijo. Los padres enfrentados y luego los hijos comunicados, ¿no? Y con ese cambio de cámara, ¿no? Es muy dinámico y bueno, pues la resolución que ya más o menos sabes que va a ocurrir, ¿no? El inicio del siguiente número pues es muy brutal también. No se escatima en detalles de mostrar el sufrimiento de cómo Tim se encuentra a su padre con el boomerang clavado en el pecho en un baño de sangre, el sufrimiento de Tim, cómo llora. También la escena de cómo Batman abraza a Robin es súper emotiva, muy paternal, como no podía ser de otra manera. Y aquí sale ese huérfanos, como diciendo ya es huérfano, ¿no? Y que se vuelve, para Batman es otro peso más, yo fui huérfano y todos los Robin que han pasado por mí tienen también que estar pasando la maldición que yo pasé, ¿no? Y es muy, muy duro. Sí, y aquí además sale una escena que creo que es importante, ¿no? Que es cuando salen con la escena del crimen, ¿no? Porque aquí tampoco escatiman en sangre, en violencia, en las imágenes de la escena de este crimen. Y luego está allí Batman. Y como el hijo de Boomerang aparece allí, ve a Batman y dice, ¿qué hace ese ahí, no? Y aquí en este caso el inspector de policía que dice, hay una frase que dice, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Y tiene a Batman justo detrás. Entonces es como, claro. Pero esa charla es muy interesante también, porque también el tema de o sea, ese hijo va a acabar siendo villano. ¿Por qué? Por esa escena. ¿Por ADN o porque ese policía le está diciendo en la cara, no me vengas con historias, sé que eres uno de ellos y lo vas a seguir siendo? O sea, como ya está sentenciado. O sea, sí, no tiene una oportunidad. Que esto me recuerda que aquí hace una mención a que lo vamos a enterrar para que no lo resucitéis, ¿no? Algo así. ¿Me dio la impresión o estoy yo flipando? ¿El qué? En este, que hablan de... No sé si era en esta escena, que hablaba de... Sí, dice, no puedo ver cada vez de mi padre, le dice, hijo, ¿te parecemos tontos? ¿Cuántas veces hemos pasado por lo mismo? Os dejamos acercaros a Top y resucitó el Capitán Frío, ola de calor, incluso tu padre, todos resucitan mágicamente, no sé cómo. Siempre que uno de vosotros, ¿veis? Él dice, de vosotros, o sea, está viendo al hijo de un muerto y él ya lo ha etiquetado con que él va a ser igual que fue su padre. Y el hijo en este momento es una persona anónima, digamos, que tenía super velocidad, incluso el camino podría haber ido hacia los superheroicos. Sí. Pero le han puesto una etiqueta y encima le están diciendo que está allí Batman, no le están dando explicaciones. O sea, esta escena no tiene repercusión en la obra, pero es muy potente también. Sí, porque es que no deja de ser una ejecución. ¿Por qué? En el caso hipotético en el que pudiera resucitarlo, tú estás decidiendo que eso no se va a hacer. Es más, te vas a asegurar que eso no se haga. Con lo cual, lo estás ejecutando.
¿vale? Y encima está Batman detrás con el beneplácito, ¿no? Y es ese el bien convertido en mal, ¿no? Para mí esto es una escena bastante chocante y más luego cuando está Batman, digamos, toda esa parte moral detrás de lo que hicieron con el Doctor Luz, ¿no? Mm. Y se ve como, bueno, al final él también se enfanga, ¿no? Y toma decisiones. Sí, hay una parte en el que se hace un poquito de recorrido emotivo por un poquito la historia de DC, recordando las pérdidas que han tenido muchos personajes, ¿no? De hermanos, hermanas, hijos, hijas, esposas. Solo quería mencionarte tres viñetas que me parecen magistrales, que hay cosas en el cómic que es que al final es lo que te hace que te guste. Son tres viñetas puestas una encima de otra, en las que está Bruce Wayne de niño con Alfred, con una cámara como si te cogieran desde abajo, y le está diciendo Alfred, lo siento, señor Bruce, que está en el funeral de sus padres. Ahora se ve otra escena con el mismo enfoque, un poquito más cerca, de Bruce Wayne con Dick Grayson, de acróbata, cuando mueren sus padres, y él le dice, lo siento, Dick. Y ya en la tercera viñeta, el zoom ya a la cara de Bruce Wayne, lo lamento, Tim. Que es como esa maldición que decíamos antes que se va repitiendo a mí. Esas tres viñetas también me parecieron soberbias, ¿no? Y vemos como el hijo del Capitán Boomerang, al final, pues han conseguido lo que querían. Quiero decir, que va a la tumba de su padre, le enseña el periódico, mira, has conseguido la relevancia que tú querías y yo me voy a convertir ahora en el Capitán Boomerang, ¿no? Y vemos una escena que tampoco va a tener repercusión en esta obra, pero es que hemos visto antes en la pelea con el Deathstroke que el Doctor Luz recupera la memoria. Sí. Y hay una viñeta partida en cuatro del Doctor Luz sentado que te hace una mirada a tercer plano. O sea, ¿cómo se dice? Que no me sale la palabra. Cuando te miras a la pantalla. Sí que Que rompe la cuarta pared, ¿no? La cuarta pared, eso. Exacto. Rompe la cuarta pared y te mira como... Claro, eso no va a quedar... O sea, ahora ha recordado algo que pasó. Claro, es como una mirada en mi momento, ¿no? En mi momento. Efectivamente, seguimos avanzando en este número y efectivamente, ahora lo que tú comentabas, ¿no? Se resuelve lo que no era un error del dibujante, que efectivamente Batman estaba presente aquella noche en la que ocurrió la violación y vemos que la traición fue más allá de hacer algo por encima de lo que debería de hacer un héroe con un villano. La traición no fue ocultarle a sus compañeros lo que había ocurrido. La traición fue que Batman, que presenció lo ocurrido, se negó tajantemente, no, o sea, muy frontalmente, muy agresivamente, a que ni se les ocurriera hacer eso y deciden también borrarle la mente a Batman. O sea, eso es todavía la traición. Con los últimos segundos, máxima. digamos, lo que le borran son esos segundos antes de aparecer ahí, ¿no? Con lo cual ese hecho no ocurrió. Bueno, eso es lo que En ellos su mente, pretenden. claro, Eso es lo que o ellos eso es lo que pretenden. ellos creen, ¿no? Pero, quiero decir, y de hecho después se ve que la pelea de Green Arrow con Hawkman no era tanto por lo que hicieron con Doctor Luz, sino por cómo se enfrenta a Green Arrow, a Hawkman, por lo que le han hecho a Batman. Y él le explica a Flash y demás que él se enfrentó, pero le dice Flash que al fin y al cabo, aunque se enfrentara, al final se acabó haciendo y que él lo ha ocultado, ¿no? Y ahora hay una viñeta donde se le da mucha importancia al tema este de la identidad, ¿no? Y le está Flash recriminando a Green Arrow y dice, él no lo haría jamás, ¿no? Refiriéndose a Batman. Y le dice Green Arrow, cree lo que quieras. Dices que me equivoco. Dice, aún no has aprendido nada. Piensa en tu vida, Wally. En todo lo que has hecho para preservar tus secretos. No llevas la máscara solo por ti. Es por tu mujer, por tus padres, e incluso algún día por tus hijos. Ahí fuera hay animales, Wally. Y cuando se trata de la familia no siempre estaremos presentes para defenderlo. Pero la máscara sí. Que es al final la clave de... Que es lo que decíamos al principio de qué es lo que quería contar el autor con esta obra.
más que el asesinato, quería hablar de la importancia, dar una vuelta al tema de la identidad. Bueno, y el título de la obra es una declaración de intenciones, ¿no? De crisis de identidad, ¿no? Batman, por otro lado, sigue haciendo sus investigaciones y descubren una cosa muy curiosa, no sé qué te pareció. No soy capaz de explicar esto científicamente o médicamente, pero básicamente descubren que la muerte de Sue, ya habíamos dicho que no había sido por quemadura y demás, era como una especie de infarto cerebral, si no me equivoco, Sí. o como una especie, como cuando tienes un trombo, ¿no? Pero que ese trombo había sido provocado. Y entonces se ve como a microscopio el punto donde se produce ese trombo, se ve como una marca de 2 pisadas en el tejido, como si fuera la pisada del hombre en la luna, Sí. pero en el tejido, ¿no? Y entonces, claro, al lector, en este punto, claro, Batman dice, localiza ya al átomo, Sí. porque todos los puntos de mira están sobre él y el cómic, esa grapa termina el átomo en casa de su exmujer, incluso el dibujante en estas 4 viñetas se esfuerza por poner la cara bastante siniestra del átomo para que tú Sí. termines el número diciendo, maldita sea, este es el autor de esto, ¿no? Ahí estamos. Está goloso. Ahí además hay escena en la que está goloso. Goloso y siniestro a la vez, ¿no? Ahí estamos. Está golosón. Y por cierto, mientras en paralelo estuve mirando lo del Peggy, tira 18 más bien. Digamos Sí, ¿no? que de 16 es cuando hay escenas de violencia y sexo, pero que se pueden considerar como normales, ¿no? Sí, una Pero. relación romántica, por ejemplo, pero una Exacto. violencia sexual ya sería 18, ¿no? Exacto. ¿Vale? Vale, y ahora ya en el siguiente número empezamos con este átomo con la mujer y demás, y resulta que en la conversación que están teniendo ya está ya, digamos, relajada, porque, bueno, digamos, te va a decir, ha conseguido lo que quería, que era volver con él, que ya habíamos dicho que había hecho gestos de acercamiento, y en ese relax comete un error, porque le pregunta, y a todo esto, ¿averiguaste quién envió a Jack Drake la nota que decía protégete? Y el átomo se queda con la cara a cuadro y le dice, ¿cómo sabes que había una nota? Y ahora se vuelve a ver a Batman, que en el último número era localiza a Rey, pero dice, no, localiza a Rey, pero no por Rey, sino localízalo porque es su mujer. Porque también había varias viñetas, que esto no lo hemos mencionado, que Batman en su afán detectivesco era, alguien se ha tenido que beneficiar de esto. Esa era su clave. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Quién se beneficia de esto? Y él entiende en este momento que quien se beneficia de esto es la mujer, ¿no? Aquí está en la frase del cómic que dice, ¿quién se beneficia con la muerte del familiar de un superhéroe? Los familiares del resto de superhéroes. Porque si normalmente pueden estar un poco desatendidos por el día a día, ¿no? Cuando ocurre un acontecimiento de esto, pues ese celo, esa protección, pues son los máximos beneficiados, ¿no? Y es cuando Batman cae en el hecho, ¿no? Y bueno, ya este número ya es, digamos, el desenlace. Ray se enfrenta a ella y ella explica, pues que efectivamente, como se quedó con las patentes, entre los papeles y demás, encontró un traje de ponerse microscópicos como él, y ella lo que tenía, según dice ella, planeado, su objetivo era que volviera con ella. Entonces ella lo que quería dar un susto. Entonces ella lo que quería era ir allí a donde estaba la mujer del hombre elástico, asustarla, irse, y que esto ya provocara una serie de acontecimientos. Pero ella, como no es usuaria habitual de esta tecnología, pues en un fallo de control, se hizo más grande de lo que ella quería, y le causó ese daño cerebral a Sue, ¿no? Y la dejó, realmente estaba viva. Eso también es otro punto importante. O sea, si pudiera tener un perdón, que tú hagas eso como por un objetivo y que se te haya escapado de las manos, pero todavía en ese momento tenía una posibilidad de marcha atrás. Pero cuando tú ves cómo se ha quedado, en vez de acudir a buscar ayuda, dice que también había llevado unas armas por si acaso la cosa se ponía fea, y tenía una especie de lanzallamas miniaturizado, y decide prenderle fuego
al cuerpo, ¿no? Que por eso lo estamos quemando. Y entonces ya se empieza a reconstruir toda la historia. Esa escena en la que ella aparecía ahorcada había sido también un montaje hecho por ella para intentar desviar la atención, y el último intento de desviar la atención fue hacer creer que el asesino era el Capitán Boomerang, que había llamado al calculador con poco dinero, le había dicho, dame al más barato que tenga y al más torpe, para que vaya allí a la casa Tindrey, porque ella, ¿por qué podía hacer las amenazas? Porque como está dentro de la Liga de la Justicia, en los cónyuges, ella sí sabe quién era Lois Lane, ella sí sabe quién es la otro, ha podido mover esos hilos, ¿no? Y lo manda a casa de Tindrey, pero de nuevo la voluntad de ella era darle una pistola al padre para que el padre, en defensa propia, matara a Capitán Boomerang, pero tampoco le salió como ella esperaba, ¿no? Que también es lo típico, ¿no? En las películas, cuando hay alguien que intenta montar un tinglado de esto, le sale súper bien, pero lo normal es que se te vaya de las manos, ¿no? Y que las cosas no salgan... Porque si no, no habría película también. No son como tú esperabas, ¿no? Y entonces ya pues vemos, digamos, las conclusiones, ¿no? De esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ella ya al final, que parecía como un poquito desquiciada, se le pone hasta un poquito brava a él, ¿no? Él no tiene razones y la entrega en Arkham como una loca. Y se van viendo otras repercusiones de lo ocurrido, ¿no? Quizás, no sé, las más reseñables, el tema de lo de Batman, que hacen ver como que él no se ha enterado y sí se ha enterado de lo que ocurrió. Sí. A raíz de estos descubrimientos. Después hay una escena ya más emotiva, ¿no? Del hombre elástico en su casa, porque le recomienda un amigo como que siga hablando con ella para poder sobrellevar la situación, y él está haciendo un día a día en su casa, yéndose a la cama y hablando con su mujer, y ahí termina la obra, ¿no? Breves consecuencias de esto, pues bueno, las dos principales que yo lanzaría aquí en este programa sería que la mujer del átomo efectivamente acaba siendo, Jan Arkham acaba de convertirse en villana total. La posee una entidad demoníaca que se llama Eclipso, que le sonará a quienes estén viendo la serie que se está emitiendo actualmente de Stargirl, que es actualmente el villano de la serie, que domina a las personas y le hace que se comporten de manera malvada, ¿no? Y la vemos en el evento de Crisis de Identidad como Eclipso a ella. Y otra de las consecuencias, sobre todo la más importante, es lo de Batman. Batman, a raíz de esto, o sea, él se entera, pero igualmente no le dice al resto que se ha enterado. Pero él empieza a desconfiar mucho de todos sus compañeros, especialmente de los metahumanos, y empieza a urdir un plan que es montar, bueno, de hecho lo monta, un satélite que se llama, le llaman hermano ojo, pero se podría llamar el gran hermano, ¿no? Es un satélite que los tiene a todos vigilados continuamente, empieza a trazar planes de cómo acabar con ellos en el caso de que se pusieran las cosas chungas, y Batman se pone súper a tope con esto. Que esto es mucho más tiempo después que revienta en otro de los eventos, porque, bueno, pues desgraciadamente ese satélite con toda esa información cae en manos que no son las adecuadas. Entonces este evento tiene sus repercusiones como te comentaba. Uh-huh. Aunque eso ya lo veremos cuando nos metamos con, ¿qué era? Crisis en Tierra. Bueno, es no, que habría que infinita. un día si hacemos cómo abordamos el tema de crisis en Tierra Infinita y crisis final, porque hombre, son tres temas muy tochos con muchas cosas de por medio, y eso sí que son eventos. Sí, y será por eventos Marvel también. En fin, que se nos acumula el trabajo. Ya está, comentar que en esta edición hay unos extras bastante suculentos. Sí. Te cuenta el autor, el dibujante, que para todos los personajes se ha basado en diferentes actores de la época. Es curioso.
Después está, sobre todo, muy interesante, van casi viñetas, casi como nosotros hemos hecho, Sí. van comentando los autores sus impresiones sobre la obra, el proceso creativo, muy interesante. Este tipo de extra es el que yo sí agradezco en un Este cómic. sí merece la pena, porque te ayuda a profundizar en la obra y... Pero no solo se queda ahí, igualmente te saca la galería de portada, Sí, el te, clásico. te pone incluso el guión a máquina, están aquí todo el guión a máquina, o sea, brutal. Después los bocetos de personajes y de portada, quiero decirte, con una edición tan apañada, que esta que tengo yo eran 31 euros, y la que os he comentado de Crisis de Identidad XP es que no, a mí no tiene sentido, vamos. La edición está súper completa. Pues sí. Pues bueno, con... Y hemos desvelado el final al final de la zona con spoilers, o sea, Sí, como sí. hacíamos en nuestros programas Hombre. primigenios. No Bueno. en todas las obras se puede hacer eso. En los Esto tochos no es se puede. vuelo 616 origen. Pues vuelta al origen, vuelta al En origen. los tochos, tú imagínate, en el de Estrella Plateada yendo casi por escena, como hemos hecho aquí. Eso no se podría hacer. Eso, Bueno, lo podríamos haber hecho en un programa de 5 horas, quizás. Pero bueno, eso se lo dejamos Pues nada. a los de Lode. sí. Aquí quedamos. Pues yo creo que con esto podremos echar el cerrojazo por hoy al mundo DC. En el siguiente episodio, ya hemos dicho, nos vamos al universo Star Wars, un nuevo espacio que visitar en este vuelo 616. Para Y- mal de mi cartera. Eso es. Que aquí vamos a tener que poner un botón de dona a Manuel en la web. Por favor, vamos a poner algo de Patreon o algo para sufragarnos esto, Dios mío. No, que luego se lo lleva Hacienda todo. Y nada, oye, para los que no lo sepáis, lo estoy diciendo ahora porque me he acordado, estamos también en Amazon Music y en Spotify, ¿vale? Si estáis acostumbrados a utilizar alguno de esos dos reproductores, podéis escucharnos ahí con Amazon Music y Spotify. Si tenéis Alexa, podéis decir, Alexa, ponme lo último de vuelo 616, y ahí estamos con estas voces que hoy no lo hemos comentado, pero nos ha ¿Sabes costado a los Que dos menos mal muchísimo. que tengo los auriculares puestos, porque si no te hubiera saltado mi Alexa que tengo aquí al lado y te hubiera puesto a charlar. Y estaríamos sonando. En Sí. fin, estaría sonando el 31. Pues nada, con esta voz nos vamos a tomar algo calentito y a leer, que para eso no necesitamos aclararnos el garnate. En fin, nos vemos en el próximo vuelo. Esa vez Pablo, será placer. intergaláctico. Un placer. Hasta otra. Chao.